Hola, soy el Dr. Michael Almenares y hoy te acompañaré en un recorrido completo sobre cómo tratar la tendinitis en las rodillas de manera efectiva. Si estás lidiando con ese dolor incómodo y limitante que afecta tu calidad de vida, has llegado al lugar indicado. En este video te mostraré estrategias comprobadas y prácticas que no solo aliviarán tu dolor, sino que también te ayudarán a recuperar tu movilidad y a fortalecer tus rodillas, para que puedas volver a disfrutar de tus actividades diarias sin restricciones. ¿Sabías que la tendinitis es una de las principales causas de dolor en las rodillas, tanto para personas activas como sedentarias? Este problema puede limitar significativamente tu movilidad y bienestar, pero no te preocupes, porque en este video te presentaré un plan de acción integral y efectivo para abordar la tendinitis de manera efectiva. Prepárate para descubrir soluciones prácticas y basadas en evidencia que te ayudarán a recuperar tu calidad de vida y volver a tus actividades con mayor comodidad. Para comprender mejor cómo abordar la tendinitis, primero hablemos de lo esencial. La tendinitis se refiere a la inflamación del tendón, el tejido que conecta los músculos con los huesos. En particular, cuando hablamos de las rodillas, el tendón rotuliano es el más comúnmente afectado. Esta inflamación puede causar dolor y malestar significativo, especialmente durante actividades como caminar, correr o subir escaleras. Conocer la raíz del problema es el primer paso para encontrar alivio efectivo y recuperar tu movilidad. Las causas de la tendinitis pueden variar considerablemente y a menudo se deben a una combinación de factores. Entre las causas más comunes se encuentran el sobreuso debido a una actividad física intensa, la falta de estiramientos adecuados y una biomecánica deficiente que coloca una carga adicional sobre los tendones. Además, la tendinitis también puede afectar a personas que pasan largos periodos sentadas o de pie sin moverse, ya que la falta de movilidad puede contribuir al desarrollo de esta condición. Comprender estas causas te permitirá tomar medidas proactivas para prevenir y tratar la tendinitis de manera más efectiva. Para identificar la tendinitis de manera precisa, es fundamental conocer sus síntomas característicos. Los signos más comunes incluyen un dolor localizado en la parte frontal de la rodilla, rigidez al moverte e inflamación en el área afectada. En algunos casos también podrías experimentar una sensación de debilidad en la rodilla. Si reconoces estos síntomas en ti mismo, es probable que estés enfrentando tendinitis. Identificar estos síntomas a tiempo te permitirá buscar el tratamiento adecuado y comenzar tu camino hacia la recuperación. Un consejo útil para autoevaluarte es observar la respuesta de tu rodilla al aplicar presión. Si experimentas dolor al presionar justo debajo de la rótula, esto podría indicar tendinitis rotuliana. Este tipo de dolor localizado es un signo común de inflamación en el tendón rotuliano, el cual conecta el músculo cuádriceps con la rótula. Realizar esta sencilla prueba puede ayudarte a identificar si tus molestias están relacionadas con esta condición y a tomar las primeras medidas para manejarla adecuadamente. Para abordar el dolor de manera inmediata y efectiva, uno de los enfoques más recomendados es el método RICE, que incluye reposo, hielo, compresión y elevación. Este tratamiento integral es clave para reducir la inflamación y prevenir un mayor daño en el área afectada. Primero, asegúrate de descansar la rodilla para evitar agravar la lesión. Luego aplica hielo en la zona durante 15 a 20 minutos cada 2 o 3 horas para reducir la inflamación. La compresión mediante una venda elástica puede ayudar a controlar la hinchazón, mientras que elevar la pierna por encima del nivel del corazón facilita el drenaje de líquidos y también ayuda a minimizar la inflamación. Implementar estos pasos de manera constante en las primeras 48 horas puede acelerar significativamente tu recuperación y aliviar el dolor. Además de los tratamientos iniciales, es crucial evitar actividades que puedan intensificar el dolor como correr o saltar. Optar por ejercicios de bajo impacto como nadar o andar en bicicleta puede ser mucho más beneficioso durante el proceso de recuperación. Estos ejercicios permiten mantener la actividad física sin someter a tus rodillas a un estrés excesivo. Recuerda, escuchar a tu cuerpo es fundamental. Si sientes dolor, es una señal de que necesitas ajustar tu actividad o tomar un descanso. No subestimes estas señales, ya que ignorarlas puede ralentizar tu recuperación y prolongar el malestar.
Ahora llegamos a una parte fundamental de tu recuperación, los ejercicios de fortalecimiento. Estos ejercicios son esenciales para restaurar la movilidad y mejorar la fuerza en los músculos que rodean la rodilla. A continuación te presentaré una serie de ejercicios diseñados específicamente para fortalecer el área y reducir la carga sobre el tendón afectado. Implementar estos ejercicios de manera regular te ayudará a mejorar la estabilidad de la rodilla y a prevenir futuros episodios de dolor. Vamos a explorar juntos cada uno de ellos para que puedas integrar estos movimientos de manera segura y efectiva en tu rutina diaria. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, el estiramiento de cuádriceps. Este estiramiento es esencial para aliviar la tensión en el tendón rotuliano y mejorar la flexibilidad en la parte frontal de la pierna. Para realizarlo sigue estos pasos. Primero, de pie, dobla una pierna hacia atrás y sujeta el tobillo con la mano correspondiente. Mantén la posición durante 30 segundos para permitir que el músculo se estire de manera efectiva. Luego cambia de pierna y repite el estiramiento. Realiza este ejercicio 3 veces en cada pierna. Este estiramiento regular no solo ayuda a reducir la tensión en el tendón, sino que también contribuye a una mayor movilidad y confort en la rodilla. Pasemos al segundo ejercicio, sentadillas con silla. Este ejercicio es excelente para fortalecer los cuádriceps mientras minimizas la presión sobre la rodilla. Para realizarlo correctamente sigue estos pasos. Colócate de pie frente a una silla con los pies al ancho de los hombros. Con una postura erguida, baja lentamente en una sentadilla controlada hasta que tu trasero toque ligeramente la silla, sin sentarte completamente. Luego regresa a la posición inicial. Este movimiento te permite trabajar los músculos de las piernas sin forzar las articulaciones. Realiza 3 series de 10 repeticiones para obtener los mejores resultados. Vamos a continuar con el tercer ejercicio, elevación de talones. Este ejercicio es fundamental para fortalecer los músculos de la pantorrilla, lo que a su vez mejora la estabilidad general de la rodilla. Para realizarlo, veamos cómo se hace. Colócate de pie con los pies al ancho de los hombros y lentamente eleva los talones del suelo, manteniéndote en la punta de los pies durante un segundo antes de bajar de nuevo. Este movimiento no solo fortalece la pantorrilla, sino que también ayuda a estabilizar la rodilla al mejorar el soporte muscular en la parte inferior de la pierna. Realiza 3 series de 12 repeticiones para obtener resultados óptimos. Además de los ejercicios, existen varias opciones de tratamiento no invasivas que pueden acelerar tu recuperación y complementar tu plan de tratamiento. Considera las siguientes alternativas. Trabajar con un fisioterapeuta puede ser altamente beneficioso. Ellos pueden desarrollar un programa personalizado de fortalecimiento y estiramientos adaptado a tus necesidades específicas para mejorar la movilidad y reducir el dolor. Si tu problema tiene un componente biomecánico, las plantillas ortopédicas pueden ser una solución efectiva. Estas plantillas ayudan a corregir la postura y a redistribuir la presión en las rodillas, aliviando así el estrés en los tendones. Los masajes profundos en los tejidos afectados pueden reducir la inflamación y mejorar la circulación sanguínea en la zona. Esto no solo ayuda a aliviar el dolor, sino que también acelera el proceso de curación. Incorporar estos tratamientos puede ofrecer un alivio adicional y apoyar una recuperación más completa y efectiva. Vamos a explorar cada opción en detalle para que puedas elegir la mejor combinación para tu situación. Para prevenir la recurrencia de la tendinitis y mantener tus rodillas en óptimas condiciones, es crucial adoptar una serie de estrategias de prevención a largo plazo. Aquí te comparto algunos consejos clave. Incorporar estiramientos y ejercicios de fortalecimiento en tu rutina diaria ayuda a mantener los músculos y tendones en equilibrio, reduciendo el riesgo de inflamación. La consistencia es clave para asegurar que tus músculos permanezcan flexibles y fuertes. Un buen calentamiento prepara tus músculos y tendones para la actividad física, ayudando a prevenir lesiones. Dedica tiempo a calentar antes de comenzar cualquier sesión de ejercicios para reducir el riesgo de tendinitis. El calzado adecuado proporciona el soporte necesario y ayuda a absorber el impacto, protegiendo tus rodillas y evitando la aparición de problemas biomecánicos que podrían contribuir a la tendinitis. Si practicas deportes de alto impacto como correr, asegúrate de incluir también actividades de bajo impacto como la natación o el ciclismo. Estas actividades alternas ayudan a reducir la presión en tus rodillas,
mientras continúas manteniéndote activo. Aplicar estos consejos te ayudará a mantener tus rodillas saludables y a evitar que la tendinitis vuelva a aparecer. Implementar estos hábitos en tu rutina diaria te permitirá disfrutar de una vida activa sin limitaciones. No subestimes el impacto de una buena postura en la prevención de la tendinitis. Prestar atención a cómo te posicionas y realizas actividades cotidianas, como caminar o levantar peso, es crucial para proteger tus tendones y articulaciones. Adoptar una técnica adecuada reduce significativamente la presión y el estrés sobre los tendones, ayudando a prevenir lesiones. Asegúrate de mantener una postura alineada y una técnica correcta en todas tus actividades diarias para minimizar el riesgo de tendinitis y promover la salud a largo plazo. Pequeños ajustes en tu postura pueden hacer una gran diferencia en tu bienestar general y en la prevención de futuras molestias. En resumen, la tendinitis en las rodillas puede ser una afección dolorosa, pero con el enfoque correcto en tratamientos y ejercicios, puedes manejarla de manera efectiva. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre rehabilitación, fortalecimiento y cuidado de las articulaciones, no olvides darle like y suscribirte al canal. Además, te invito a unirte a nuestra comunidad de miembros, donde tendrás acceso a contenido exclusivo y recursos adicionales. Estamos emocionados de anunciar que ya hemos subido nuestro primer curso de masaje relajante. Este curso está diseñado para ayudarte a mejorar tus habilidades y ofrecer un alivio aún mayor en la rehabilitación. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo. Estaré encantado de responder. Nos vemos en el próximo video.